Hoy vamos a viajar al Brasil de 1992, específicamente a una prisión tan grande y tan infame que se convirtió en un símbolo de la brutalidad y las injusticias del sistema penitenciario. Estamos hablando de la prisión de Carandiru. Un motín en la prisión fue noticia en todo el mundo y sobre todo cómo se gestionó. Es de esas historias que cuesta creer que hayan ocurrido, pero la especie humana está siempre dispuesta a superarse, aunque sea en el peor de los sentidos. El hecho fue tan traumático para la sociedad brasileña que Sepultura, uno de los grupos más famosos del país, dedicó una de sus canciones a este suceso. Así que tenemos una buena canción, una rebelión, decisiones policiales terribles, decisiones políticas a la altura de las decisiones policiales y como resultado un drama con todas las letras. Todos los elementos para que un vídeo sea por lo menos interesante. Bienvenido a un nuevo vídeo en el que conocemos un capítulo de nuestro pasado, en este caso un capítulo que bien nos podríamos haber ahorrado. Como siempre vamos a traer una canción que trata exactamente sobre el tema que aquí presentamos, una canción que sirve de esqueleto para hablar de algo que, en fin, cuesta creer que haya ocurrido, y esta canción pertenece a un grupo mítico que todavía no había pasado por el canal. Vamos allá. Como siempre hablamos un minuto del grupo elegido, así que si te pica la curiosidad de ver qué tipo de gente puede hacer una canción sobre los eventos de los que vamos a hablar hoy, son Sepultura. Son una banda brasileña de metal formada en 1984, conocido por su fusión de thrash, death y groove metal con ritmos tribales brasileños, lo que revolucionó el género y les llevó a ser el grupo de metal más importante de Brasil junto con Angra. Alcanzaron fama mundial con álbumes como Beneath the Remains, Arise o especialmente Chaos AD y Roots. Mas Cavalera fue su icónico vocalista hasta 1996 y luego Derrick Green tomó el relevo llevando al grupo a nuevas direcciones. Que por cierto, sí, Derrick Green tiene nombre, ¿vale? Porque mucha gente lo define como el nuevo de Sepultura, que lleva desde 1996, o sea prácticamente 30 años, sigue siendo el nuevo de Sepultura, aunque hay algunos que lo definen como el negro de Sepultura. Bueno, tiene nombre y se llama Derrick Green y es un vocalista excelente. Su éxito radica en mezclar la brutalidad del metal con la identidad cultural de Brasil, inspirando a innumerables bandas y fanáticos de todo el mundo. Un grupo mítico con un sonido muy crudo que te recomiendo, sobre todo a la hora de hablar de capítulos controvertidos de la historia. Ahora sí, vamos con la historia que traemos hoy. Como siempre vamos a poner un pequeño marco histórico a toda esta situación que vamos a describir. En 1992 el mundo estaba en plena transición tras el fin de la Guerra Fría, con muchas naciones redefiniendo sus sistemas políticos y económicos. América Latina en particular experimentaba un periodo de reformas democráticas y económicas tras décadas de dictaduras y crisis. En Brasil, Fernando Collor de Mello estaba en el poder como el primer presidente elegido democráticamente tras el régimen militar, pero su gobierno se vio envuelto en escándalos de corrupción, lo que lo llevaría a la destitución en ese mismo año. La economía brasileña se enfrentaba a una hiperinflación devastadora, una creciente desigualdad social y problemas endémicos de violencia urbana. En Sao Paulo, la ciudad más grande y dinámica del país, la situación era particularmente tensa. Esta localidad se había convertido en un gigante industrial y económico, pero la rápida urbanización trajo consigo una expansión descontrolada de las favelas, un aumento dramático de la criminalidad y una fuerza policial que respondía con brutalidad. Y este ambiente excesivo de desigualdad y de violencia pues alcanzaría su máxima expresión en Carandiru, o bien la penitenciaría de Carandiru, Casa de Detenção de Sao Paulo. No lo he pronunciado bien. Esta prisión tenía el dudoso honor de ser la más superpoblada de toda América Latina. Tenía capacidad para 3.250 presos, pero para octubre de 1992 había 7.000, de los cuales más de 2.000 estaban hacinados en una sección conocida como Pabellón Noveno. Era como tratar de meter a toda tu familia, a todos tus amigos, a todos tus compañeros de trabajo, si es que tienes la suerte o mala suerte de tener trabajo, o la gente que conozcas del colegio, y a tu perro, todos metidos en un coche.
en un coche pequeño. Y lo más curioso es que muchos de los que estaban ahí era de manera provisional, estaban esperando un juicio a ver qué pasaba, pero bueno, estaban ahí un poco de rebote. A cargo de esta institución estaba el director José Ismael Pedrosa, un hombre de extensa trayectoria, con muchas felicitaciones por parte de las autoridades y muchas denuncias por parte de antiguos huéspedes que denunciaban represión injustificada y violaciones de los derechos humanos. Así que bueno, con estos datos ya podemos intuir que algo iba a salir mal. El 2 de octubre de 1992 se desató una pelea entre bandas rivales dentro de la prisión. Esta estuvo originada por un partido de fútbol, que ya sabes que este deporte a veces saca lo peor de nosotros, y en cuestión de minutos se convirtió en un motín de gran escala, con armas blancas improvisadas y en la que incluso un colchón acabó en llamas. Las autoridades, asustadas, decidieron que lo mejor era intervenir y enviar a la policía militar. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente feas. El director de la prisión pidió ayuda a la policía militar dirigida por el coronel Ubiratán Guimaraes. Quedaos con este nombre que va a salir más veces. Guimaraes impuso un cerco penal para que no se acercasen los civiles y dio la orden de que 341 efectivos armados entrasen, pues eso, con armas y con perros entrenados, y para allá que fueron para irrumpir en el complejo. Y es de estas situaciones en las que uno se plantea que sí, es muy fácil ser capitán a posteriori, es decir, estas personas que dicen, bueno, es que era evidente que iba a pasar. Cuando hablamos de los eventos pasados hay que intentar no tener este sesgo, porque si no, siempre estaríamos solucionando los problemas cuando ya han pasado los problemas, ¿verdad? Pero conociendo el contexto, conociendo la situación, pues casi que lo raro hubiese sido que saliese bien. Al poco de que la policía militar irrumpiese en el pabellón noveno, se empezaron a escuchar disparos. Según la policía, dentro hubo una batalla entre presos y policías, y según otros testigos o reclusos, o bien uno de los médicos de la prisión, Draucio Varela, este enfrentamiento no se dio en ningún caso porque no tenía sentido enfrentarse a agentes armados. Mandas invadir un pabellón a oscuras, con un colchón encendido en medio de la humareda. Mandas a policías que no conocen la cárcel por dentro. Policías militares que trabajaban en la calle y que son un pelotón de choque, con un perro en una mano y una ametralladora en la otra mano. ¿Qué crees que va a suceder? Los policías entraron arremetiendo contra todo lo que se movía y lo que no se movía. Estás ahí preso, tienes un cuchillo en la mano y aparece en la otra punta de la galería un pelotón de policías militares con ametralladoras y un perro. ¿Qué haces en ese momento? Vas a tu celda, tiras el cuchillo y te escondes. No tienes ninguna posibilidad. La mayoría de los presos además alegaron que se trataba de un conflicto entre dos personas. Es verdad que, bueno, un conflicto que fue a más que, en fin, es fútbol. ¿Por qué te tienes que pegar con alguien por fútbol, ¿vale? Porque te tienes que unir tú a una reyerta para solucionar algo de un partido de fútbol. Pero bueno, eso es lo que defendían ellos, que era una discusión que fue a más y que en ningún momento era un motín organizado para intentar tomar la prisión. Pero claro, también desde el punto de vista del alcaide, pues a lo mejor eso no lo sabía y tenía una cárcel con 4 veces más de presos de lo que debería. Así que bueno, se asustó y bueno, decidió dar un golpe en la mesa y solucionar eso, a lo mejor sin pensar mucho. No sé. El caso es que la situación pintaba mal. El resultado fue 111 muertos y 110 heridos, todos correspondientes al grupo de los prisioneros, porque ninguno de los policías tuvo ni siquiera un rasguño. 89 de los 111 fallecidos en la masacre estaban encerrados, pues eso, por prisión preventiva. Era gente que estaba ahí a la espera de juicio, y el promedio de edad de las víctimas se calculó en 22 años. Terrible, ¿verdad? Bueno, pues esto puede empeorar. A medida que fue saliendo información, se descubrió que fue el alcalde el que ordenó al que los propios presos amontonasen los cadáveres en el patio. Lo cual, en fin, están ahí tus colegas, bueno, no, porque a lo mejor muchos eran preventivos, los acabas de conocer, pero bueno, aún así, pues no sé, está feo, ¿no? Y por otra parte se descubrió que muchos de los presos ni habían salido de la celda y que simplemente fueron ametrallados desde la propia puerta de la celda, y que también hubo intentos de la policía de poner armas y munición para intentar incriminar a los presos. De hecho, por eso la canción se abre con una narración que describe los eventos como un informe oficial, destacando el hecho de que los prisioneros fueron asesinados sin ninguna justificación. Obviamente esto salió en los medios de todo el mundo, BBC, New York Times, bueno, lo de siempre. Y la población indignada salió a la calle a protestar exigiendo medidas que reformen el sistema penitenciario y sobre todo exigiendo responsabilidades. Porque no era normal que un país que presume de un estado democrático, de derecho, separación de poderes y todo esto, pues bueno, hiciese estas masacres.
Si es un país que presume de lo contrario, bueno, pues entonces supongo que bien. La prisión fue demolida en 2002 tras que se grabase una película que recreaba los hechos, pero para entonces no había habido juicio. Y es que el proceso judicial se alargó un poquito, 20 años. O sea, una década ya es malo, pero 2 décadas... Luego no sé por qué dicen que la justicia es lenta. Hubo que esperar hasta 2013 para que la justicia condenara a 74 de los policías que participaron en la represión en Carandiru. Las penas contra ellos oscilaron entre los 48 y los 624 años de cárcel. Sin embargo, ninguno cumplió la pena utilizando diferentes procesos de apelaciones. Muchos de ellos usaban el argumento de yo solo cumplía órdenes, que ya sabéis que es casi ya un meme en los juicios penales, porque claro, desde los juicios de Nuremberg con los nazis, pues era como que esta justificación no te exime de la carga moral de lo que has hecho. Y por supuesto, pues también dijeron, hombre, el que más responsabilidad tiene de todo esto es el jefe del operativo. ¿Te acuerdas del coronel Guimaraes? Él fue quien se llevó el récord de condena, 632 años de prisión por 102 de las 11 muertes en la masacre, 6 años por cada homicidio y 20 años por 5 tentativas de homicidio. Persona no va a salir a la calle hasta el año 2600 o así. La cosa es que Guimaraes alegó defecto de forma en el juicio y el juicio se declaró nulo. Por lo tanto, habría que volver a empezarlo, ¿no? Pero no se hizo porque él fue elegido diputado de Sao Paulo, ¿eh? Y aquí llega la famosa inmunidad, la inmunidad que tienen los políticos porque dices, oye, yo es que soy político, entonces yo por lo que sea puedo cometer delitos, ¿no? No es tan así, no es exactamente así, porque, hombre, se entiende que por mucho que seas irresponsable ante la ley, si tú coges una escopeta y te pones a disparar a ciudadanos por la calle, pues aún así debería caer el peso de la ley contigo, pero bueno, ya sabéis, la inmunidad diplomática, hasta dónde llega, hasta dónde no, y en este caso, bueno, pues este se fue un poquito de rositas, más o menos, porque luego acabó siendo juzgado, pero juzgado por la ley de la calle. Guimaraes fue asesinado en su casa de un tiro en la cabeza en 2006 y en la pared del edificio donde vivía apareció días después una pintada con aerosol que decía «El que la hace la paga». ¿Y os acordáis del director de la cárcel, José Ismael Pedrosa? Pues lo mismo, lo mató un comando del grupo criminal Primeiro Comando do Capital, el PCC, una organización nacida en las cárceles para reclutar miembros para el narcotráfico, robos y secuestros. ¿No has oído hablar de esta organización? Bueno, pues es la organización criminal más grande de Brasil. Tiene hasta 30.000 miembros, o sea que si has conocido a algún brasileño, a lo mejor es posible que sea miembro de esta organización criminal, aunque bueno, estadísticamente es complicado porque 200 millones, ¿no?, de habitantes, 30.000, bueno, en proporción no son tantos, pero si lo piensas como grupo criminal armado, organizado, 30.000 personas es mucho. ¿Y esta historia se acaba aquí? Pues no, sigue hasta nuestros días. Los 74 policías condenados por la masacre, esos que iban poniendo procedimientos legales una y otra vez hasta retrasar su condena y que nunca pisaron prisión, fueron indultados por el expresidente Bolsonaro el 23 de diciembre de 2022 en una de las últimas medidas que tomó durante su gobierno, pero un mes después, ya con Lula en la presidencia del país, el Tribunal Supremo de Brasil anuló estos indultos. Y bueno, pues ahí siguen poniendo sus tramas y procesos legales. Y tú dirás, bueno, a lo mejor después de toda esta masacre, pues aprendimos la lección. Y bueno, pues Brasil, con toda la polémica, prometió reformar su sistema penitenciario y aprobó medidas como reducir el tamaño de las prisiones, el número de presos y... ahí estuvieron las medidas aprobadas, pero nunca se aplicaron. A día de hoy, Brasil tiene la tercera población carcelaria más grande del mundo y la primera de América Latina, con un total de 750.000 reclusos, que siendo un país tan poblado, pues normal que tengan el récord, pero aún así proporcionalmente es mucho. Y para sorpresa de nadie, las prisiones están un 55% por encima de su capacidad. Así que bueno, pues hasta la siguiente. Y si te lo preguntas, pues no, tampoco es el peor desastre o masacre que ha habido en una prisión en la historia. Ahí tenemos el incendio en la prisión de Comayagua en 2012 en Honduras, donde fallecieron 360 reclusos, otro incendio en la prisión de San Miguel en 2010 en Chile, donde murieron 81 reclusos, o la masacre en la prisión de Ática en Nueva York, en Estados Unidos, donde hubo un motín que acabó con la vida de 43 personas. Y esto es lo que pasa, amigos, no nos olvidemos que detrás de cada episodio histórico, pues hay personas ahí detrás
y hay lecciones que aprender que ignoramos porque, bueno, así somos. Así que al menos pues hay grupos que nos gustan, grupos de metal que se inspiran en estos hechos para que, no sé, los conozcamos, aprendamos de ellos, no lo sé. En fin, ¿tú qué opinas de todo esto? Te recuerdo que tengo un Patreon para que una vez al mes elijamos qué canción, qué película, qué videojuego, qué serie traemos al canal para analizar desde el punto de vista histórico, y también que me sigas en las redes sociales y en los directos de Twitch, y puedes apoyarme también comprando mis novelas. Comparte este vídeo entre gente que sepas que le gusta Sepultura, gente que sepas que le gusta Brasil o gente que sepas que ha estado en prisión. Muchas gracias a todos los Patreons, en especial a los Patreons que veis en pantalla. Ellos son los que más esfuerzo hacen para que el canal se mantenga activo. De haber gestionado ellos un motín en una prisión, lo habrían hecho mucho mejor, seguro. También podéis apoyarme comprando mi primera novela, La calle de las mentiras, o la segunda que salió recientemente, La muerte escarlata, en amazon.es y .com. Y si te gusta el metal, oye, que tengo un grupo, se llama Lunage, puedes encontrarlo en Spotify.